Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, audiencia. Son exactamente las 12 del día. En un conflictivo viernes en Calzada de Tlalpan, ni se le ocurra transitar por ahí, dado que de Chabacano en adelante hacia el centro, eso está prácticamente bloqueado. Hágalo en el metro, como su servidor hace 40 minutos. Recomendación: no transitar hasta las 12 en punto por Calzada de Tlalpan. Gracias, ingeniero, por apoyarnos como es todos los días. Un saludo para tu persona. Gracias al colega Mejía en la coordinación y principalmente a los actores de la noticia, que son ustedes, amigas y amigos de la audiencia. En la información, en medio del eventual recorte de 15,000 millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial, lo cual es importante, el presidente López Obrador acusó que en el Poder Judicial hay una enorme corrupción y donde no se imparte justicia para el pueblo, solo para la cúpula, para los de arriba. Urgió su democratización. Estas fueron sus palabras. Son muy corruptos. Antes hablaba el presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el ministro Saldívar el presidente de la Corte. Y díganme, ahí se los dejo de tarea, ¿cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta de la Suprema Corte? Porque sí, se avanzó mucho con los cambios en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial no. Fue claro el presidente hacia la ministra presidenta Piña. Ella fue propuesta por Enrique Peña Nieto en 2015, pero el proceso es claro, audiencia. El Poder Ejecutivo, incluido el actual, propone al Senado de la República la ratificación de una terna y de ella sale ungido el ministro presidente, como fue el caso de esta ministra controvertida con su tesis. Lo mejor es depurar todo el Poder Judicial, el cambiar a los magistrados, a los jueces de distrito, a los consejeros de la judicatura y a los ministros de la Corte a través de nuestra voluntad y el escrutinio en las urnas. No sé cómo lo vean ustedes, pero ese es en resumen lo que plantea el presidente. En su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, se sumará a un encuentro regional en México el 22 de octubre, en el que autoridades de diferentes países afectados por la actual crisis migratoria discutirán soluciones al problema, afirmó López Obrador, presidente mexicano. También sostuvo que las investigaciones del caso Ayotzinapa no involucran al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Un saldo de 3 integrantes de la Fuerza Aérea murieron, y de acuerdo con la Secretaría de la Defensa, como consecuencia de la caída de un helicóptero en Canelas, en Durango. Es la parte donde se encuentra un cultivo importante de hoja de opio, allá, en Canelas. Sí, es ahí. Es una zona manzanera y donde residía el Chapo Guzmán hasta hace algunos años. Esto dijo el presidente a propósito de este incidente. Un accidente lamentable, se desplomó un helicóptero. Entonces, comentarles que perdieron la vida 3 elementos de la Fuerza Aérea y los abrazamos a sus familiares. Todo indica que fue un accidente por el mal tiempo. Estaban haciendo unas operaciones de traslado de un campamento. Ya llevaban 2 viajes, creo que en el tercero se desplomó. Parece que se atoró con líneas de alta tensión. Esto ocurrió en Oaxaca en el 2017, después del sismo,
cuando el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el entonces gobernador Murat efectuaban labores de rescate hacia las víctimas. Recordarán que el helicóptero se desplomó y cayó en un entramado similar allá en el 2017. Es más o menos un símil de los lamentables hechos en los que pierden la vida integrantes de las Fuerzas Armadas. El presidente expresó sus condolencias. Rosalba, esto entre la ironía, pero también un llamado a los funcionarios federales para evaluar a quienes se apoyan. Escuche lo que Rosalba Loya, originaria de la entidad vecina Durango, allá en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, denunció el mal empleo del programa del presidente López Obrador, pues aseguró que los beneficiarios lo emplean para mantenerse borrachos y exigió que regresen los apoyos con semillas y herramientas. Hagan bien las cosas, ustedes son nuestros empleados. Y esta es la voz de Rosalba Loya. Porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron Sembrando Vida nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Eso no es ayuda para nosotros. La ayuda es que lo que antes nos daban algo para sembrar, para trabajar nuestras tierras. Ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando birrias. Entonces, eso no es vida para nosotros. Eso no es vida, López, eso no es vida. Entonces, ustedes como diputados que están aquí, que aprueban los presupuestos, hagan bien las cosas, porque nosotros como indígenas, todos los que están aquí, les pagamos a nosotros. Ustedes son nuestros empleados. Me parece que doña Rosalba Loya nos da una lección a ustedes y a su servidor, con todo respeto, audiencia, porque le habla al presidente y a los diputados, que son los representantes populares. Si usted no evalúa el desempeño de su servidor sometido al escrutinio de las urnas, entonces él va a hacer lo que quiera, se va a poner el saco, pero con el líder de su partido político y no con los electores. Los diputados están ahí, los de mayoría relativa, porque usted y servidor votamos por ellos, independientemente del partido que sean. Y si ellos, al momento de aprobar una iniciativa que no es de nuestro interés, proceden para vestirse bien con el Poder Ejecutivo o su líder partidista, pues hay que reprobarlos en las urnas. Un ejemplo, créanme, de civilidad política de doña Rosalba, y me da mucho gusto que lo expresase. Y también al presidente le hice lo que tal vez no le informan sus colaboradores. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, negó no defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados, que está por aprobar la extinción de 13 de los 14 fideicomisos de ese poder y pretende recortar el presupuesto solicitado para su ejercicio en 2024. Durante esta administración no se abandonó ninguna vivienda, contrario a lo registrado en pasadas administraciones, donde la política habitacional se enfocó en otorgar créditos para adquirir hogares en zonas alejadas y a expensas del crimen organizado. Esta situación derivó en un abandono de 650,000 casas, aseguró Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, la SEDATU. Luego que el presidente anunció un puente aéreo para evacuar a mexicanos que permanecen en Israel, la Cancillería precisó que la conexión aérea será entre la ciudad de Tel Aviv y Madrid. La Fiscalía de la República detuvo a menos de la mitad de las personas a quienes se les giró orden de aprehensión por delitos del fuero federal, de acuerdo con datos de la institución de Alejandro Gertz. De las 17,174 carpetas de investigación de 2022, en las que se obtuvo una orden de aprehensión, en 8,324 lograron la captura, mientras que 8,850 no contaron con ningún arresto. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Grupo México, encabezado por Germán Larrea, por la falta de reparación del daño de contaminación en el río Sonora. El señor Larrea asume que ese afluente es de él, pero no. Y esa contaminación que se va al manto freático seguramente con el tiempo tendrá graves repercusiones para la salud de los sonorenses. El Instituto Nacional Electoral determinó que las precampañas electorales iniciarán el 20 de noviembre de este 2023.
y concluirán el 18 de enero, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó modificar los plazos. El próximo sábado, es decir, mañana, México será testigo de un eclipse solar anular. Un fenómeno astronómico, esto tomen nota, audiencia, que ocurre cuando la luna pasa frente al sol, pero no lo cubre por completo. El eclipse comenzará a las 10 horas, centro del país, y alcanzará su punto máximo a las 11:08. Esto, mirar directamente al sol, no olviden, puede dañar la vista de manera irreversible. La forma más segura de ver el eclipse es usar gafas especiales para eclipses o un proyector solar. Se lo recomendamos a ustedes. En el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos aquí en la capital y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En temas citadinos, un centenar de manifestantes portando pancartas con el mensaje de alto al genocidio de Israel contra Palestina y coreando cánticos pidieron ayer el cese del ataque al pueblo palestino en una manifestación frente a la Embajada de Israel en esta capital del país, y en la misma ya no cuenta con el fondo de capitalidad que le aportaba 4,000 millones de pesos a su presupuesto, reconoció la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González, quien dijo: a cambio el gobierno federal le entrega recursos adicionales mediante convenios específicos para acabar con grandes obras. En lo internacional, la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza ingresó a su 6º día tras los ataques sorpresa de Hamas, que llevó el bombardeo masivo y dejó más de 2,000 muertos entre ambas regiones. Esto continuó en Franja de Gaza, como en los aeropuertos de Alepo, en Damasco. Alepo, como ustedes recordarán, fue una ciudad con grandes vestigios históricos que el Estado Islámico acabó y ahora pues es nuevamente objeto de ataques incisivos por parte de Israel. La ONU fue informada por el ejército israelí de una orden de reubicación de 1.1 millones de habitantes del norte de la Franja de Gaza hacia el sur en 24 horas, indicó el portavoz del secretario general del máximo órgano multilateral. Y finalmente, el terrorista Hamas, grupo terrorista apoyado por Irán, tiene a 97 rehenes israelíes y de diversas nacionalidades tras la invasión perpetrada el sábado pasado, aseguró Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, para la prensa, entre otras cosas. Son las 12:12. La maestra Susana Mesa se encuentra vía telefónica con un tema interesante, además, en estos tiempos: Transilvania y el Conde Drácula. Maestra, qué gusto saludarla. Buenas tardes para usted. El gusto es mío. ¿Qué tal, maestro Lamont? Muy buenas tardes. Pues ya llegó el viernes 13 del mes de octubre, previa a un eclipse solar, donde además el ambiente otoñal nos inspira para hablar ni más ni menos que de uno de los personajes más recurrentes y elegantes de estas fechas. Estamos hablando del Conde Drácula y su castillo en Transilvania. Pero antes de hablar de Transilvania, hay que hablar de Rumanía, el 8º país de la Unión Europea por extensión territorial, además de que este hermoso país se encuentra ubicado en la intersección de Europa Central y el sureste, contando con paraísos naturales como el delta del Danubio, pasando por ciudades con gran personalidad como Brasov o la capital Bucarest, que es el centro comercial, cultural e industrial de Rumanía. Pero quien siempre se lleva una atención especial es sin duda Transilvania, la cual está ubicada a 3 horas aproximadamente de Bucarest. Cabe decir que Transilvania está rodeada por los montes Cárpatos, o sea, es un lugar perfilado por abruptas montañas, profundos valles y espesos bosques. Transilvania, la historia y leyenda van de la mano. Conocer esta zona supone adentrarse en la tierra del príncipe Blas III de Valaquia. Valaquia es una provincia rumana vecina de Transilvania. Blas, el príncipe Blas III, reinó entre 1456 y 1462 y está considerado como uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumanía. Sin embargo, nosotros lo conocemos mejor como Drácula, ya que Blas III de Valaquia o Blas Tepes
fue la inspiración para el escritor irlandés llamado Bram Stoker, quien crea la novela Drácula en 1897. Bram Stoker le puso matices de vampiros y a su vez le dio ese aire de siglo XIX para la personalidad aristocrática del conde Drácula con su capa satinada, tal y como lo conocemos ahora. Esta obra, Drácula, fue tan importante que hasta el propio Oscar Wilde dijo que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos. Pero volviendo a Vlad III de Valaquia, cabe decir que era hijo de Vlad Dracul. Dracul en rumano significa dragón. Y esto fue porque en 1431, o sea, en plena Edad Media, Vlad II, es decir, el papá de Vlad III, fue admitido en la Orden del Dragón. Así que de ahí viene el título Dracul, pero al parecer Dracul en rumano moderno significa diablo o demonio. Y esto está asociado a la crueldad que caracterizaba a Vlad III con los enemigos de su reino, creando el mito, pero también realidad, de haber sido un líder temible y sanguinario. Su fama fue tan grande por esta característica que en muchas regiones de Europa, incluyendo a los otomanos, hoy día Turquía, existen escritos que lo mencionan por sus prácticas tiránicas contra sus enemigos. Vlad III tuvo 3 periodos de reinado, estuvo encarcelado en Hungría, efectivamente tuvo un castillo en Transilvania y sostuvo guerras con los otomanos, es decir, con los turcos. Y fue en una de esas guerras que lo emboscaron, lo derrotaron y asesinaron. De hecho, se desconoce realmente dónde quedaron sus restos. Hay quien dice que están en un monasterio, pero al parecer no es claro su verdadero paradero. Lo cierto es que más allá de la horrible muerte de Vlad III y las particulares historias crueles entre mito y realidad que rodean su nombre, pasó a la posteridad como un héroe en Rumanía por defender a su país y hoy es parte de nuestra cultura popular como uno de los personajes más siniestros pero elegantemente vestido de los cuentos de terror. Y con esto regresamos a cabina, no sin antes agradecer el favor de su atención. Hasta pronto. La maestra Susana Mesa. Hay más aquí en Radio Cañón 760, de vuelta con el calendario electoral en la entidad con mayor electores del país, la mexiquense. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. 12:20, vía telefónica, la maestra Sonia Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Electoral estableció lineamientos para garantizar la imparcialidad y equidad en la contienda del proceso electoral. Consejera presidenta, muchas gracias por tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Buenas tardes para usted. Hola Federico, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Al contrario, consejera presidenta, conocíamos primero las reglas fijadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial al INE en lo relativo a las campañas, las precampañas con una fecha y caducidad también en el 2024. Ahora, con relación a los términos de las precampañas, ¿cuándo iniciarían? ¿Cuándo concluirán? Aunque a la fecha pues todavía no hay, como en el proceso federal, nombres, consejera presidenta. Sí, gracias Federico. Nada más comentarte que yo en este momento estoy presidiendo la Comisión de Asociaciones Políticas y bueno, mira, efectivamente ayer el INE aprobó en acatamiento de una determinación de la Sala Superior una modificación a los plazos de precampañas, pero solamente de federales. A nivel local mantenemos las mismas fechas, es decir, para la jefatura de gobierno van a iniciar el 5 de noviembre, para diputaciones y alcaldías el 25 de noviembre y todas van a concluir el 3 de enero de 2024. Recapitulando, 5 de noviembre, jefatura de la Ciudad de México y el 25, alcaldías y Congreso local. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son las líneas generales del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para los... ya en ese momento, le pregunto, a partir del 5, ¿ya se les podrá denominar aspirantes o candidatos?
precandidatos, justamente, mira, a partir del 5 de noviembre ya los partidos políticos tendrán esa posibilidad de realizar sus procesos internos para poder elegir a las personas que vayan a postular como candidatas y candidatos. Pero es muy importante señalar que como reglas generales se tienen que limitar justamente a hacerlo al interior de los partidos políticos, y un criterio importante que ha señalado la Sala Superior es que no pueden trascender a la ciudadanía, eso es muy importante. Entonces tienen que acotarlos justo a esos procesos internos, a sus militantes, a sus simpatizantes, ajustarse a las reglas que ellos mismos hayan determinado al interior de sus propios partidos para realizar esos procesos, pero limitado a los partidos políticos. ¿Cómo pueden conducirse en estos tiempos y a partir de las fechas del 5 y al 25 de noviembre, consejera? ¿Cómo pueden conducirse la entrega de ayudas de programas sociales? ¿Qué actividades pueden o no hacer los funcionarios públicos que aspiran a una candidatura? Mira, justamente nosotros aprobamos estos lineamientos para garantizar la imparcialidad y la equidad en la contienda, dirigidos a las personas servidoras públicas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no influyan los servidores y las servidoras públicas de manera indebida en la contienda electoral, tanto en los procesos internos y en general en el proceso electoral y en las campañas, y los programas sociales son muy importantes. ¿Qué no pueden hacer las personas servidoras públicas? Que participen en sus procesos internos y que aspiren a un cargo público, y en el caso de que se vayan a reelegir, todavía se mantengan en el cargo. No pueden decir respecto de los programas sociales que ellos los están otorgando, o que un partido político los está otorgando, o que para mantener la continuidad de un programa social se tendría que votar por tal o cual opción política, o preferir tal opción política, o condicionar los programas sociales. Y ya cuando nos vayamos a la etapa de campañas, estos programas sociales no van a poder entregarse en eventos masivos. Por supuesto que van a poder tener una continuidad y poder entregarse a las personas beneficiarias, pero no en eventos públicos para evitar que puedan influir en las campañas, ni tampoco podrán asistir las personas servidoras públicas que estén aspirando a un cargo, incluso de reelección, a esos eventos, y dar esa idea o esa intención de que están vinculados con los programas sociales, porque recordemos que justo estos programas sociales pues se realizan con dinero público derivado de los impuestos, y por supuesto buscamos que esto no sea un elemento para que influya. E incluso, si me apuras un poco, estas reglas para los programas sociales tienen que informarse al instituto cómo se van a operar, el padrón de beneficiarios, en qué consiste el programa social, antes de que inicien las precampañas. Posteriormente, los del próximo año tendrán, en cuanto los tengan aprobados, que informarlos al instituto, y si no lo hacen, no van a poder implementarlos justo antes de que inicien las campañas. Todas estas reglas son para evitar que se utilicen de una manera indebida con la finalidad de influir en la ciudadanía. Ya ahí nos queda claro, y particularmente con el tema de los programas sociales. Ahora, consejera, déjeme llevarla al terreno de los aspirantes a una reelección, los que van en esa condición. Sobre ellos habrá lupa. En este contexto de una reelección, ¿cuáles son los lineamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México? Mira, no tenemos una prohibición para que ellos forzosamente tengan que separarse de su cargo para participar ahora en los procesos internos que se realicen al interior de los partidos políticos. Sin embargo, lo que es muy importante considerar, y aquí también tenemos una regla específica, es que no pueden estar acudiendo a eventos proselitistas en días y horas hábiles. Es decir, si ellos tienen un horario de trabajo, a lo mejor de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues en esos horarios no pueden ellos estar en eventos proselitistas, porque si no, ahí ya podríamos estar hablando de un uso indebido de recursos públicos, incluso cuando ellos pidan una licencia sin goce de sueldo. Ahora, cuando ellos vayan a eventos proselitistas que sean al interior de su partido político, cuando sea a lo mejor el sábado y domingo, en donde ellos no estén en sus labores,
también tienen que tener una actividad y una mesura, que es lo que les ha dicho el tribunal en diferentes criterios, y observar estas reglas de imparcialidad, que solamente su actuar se limite a su carácter de militante que está participando en un partido político, pero no con su carácter de servidor público, porque con eso también buscamos que haya una influencia indebida de tener ese cargo de servidor público y que pueda permear entre las personas que trabajen ahí mismo en su ámbito de gobierno, o que les pueda direccionar cuál es una determinada opción política. Entonces ahí ya veremos los casos específicos que se vayan presentando, pero en general existen esas reglas para las personas que se buscan reelegir también. Y finalmente, consejera, agradeciendo su disposición de tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, con relación a nosotros, los ciudadanos, que en algún momento deseamos denunciar cualquier conducta indebida, ¿ante quién, cómo se procede, cuál es la ruta? Mira, qué bueno que lo comentas, porque todos y todas observamos propaganda, observamos también actuar de servidores públicos que tenemos de manera más cercana a lo mejor en la alcaldía, de nuestras diputadas y diputados, y creo que sí corresponde a todas las personas estar vigilantes de que si vemos alguna cuestión que pudiera influir principalmente en estos temas de recursos públicos, que hay como mayor claridad, pudiéramos denunciar. Los requisitos que se piden para presentar una denuncia son muy generales, pero algo muy importante es que anexen las pruebas y que nos digan claramente qué es lo que están observando, y ya sea que tengan un video o tengan una publicación en Facebook o tengan una fotografía, todo eso que lo puedan anexar y lo pueden mandar también por correo electrónico. No tienen que hacerlo presencialmente. Si desean hacerlo así y hacer su escrito, pueden hacerlo y presentarlo en las oficinas del Instituto Electoral de la Ciudad de México o de cualquiera de nuestras oficinas distritales. Por supuesto que tendrán que señalar quién está presentando la denuncia, señalar un domicilio también, o un teléfono para que se les pueda, un correo electrónico también para que se les pueda ir informando de cómo va el trámite de la queja que presentaron. Pero lo que es muy importante señalar es que presentan una queja, pero el instituto ya la va siguiendo, digamos, de oficio. Ya no es necesario que un abogado esté al tanto o que las propias personas estén dándole seguimiento. Únicamente con que hagan de conocimiento del instituto estos hechos, el instituto tiene la obligación de investigar. Entonces, pueden acudir a nuestra página www.ism.mx o en nuestras redes sociales para que podamos especificarle cuáles son los requisitos para presentar la queja y también el correo electrónico al cual pueden presentarla. Consejera, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sonia Pérez, le agradezco responder a preguntas formuladas por la audiencia de su espacio informativo. Buenas tardes, y espero que esta información sea recurrente para orientar la civilidad de nuestra audiencia en los procesos electorales. Muchas gracias, Federico, y un saludo para ti, para tu auditorio. No, gracias a usted, consejera. Son las 12:29. Ahí se responden varios puntos que ustedes trazaron en estos días, y lo importante es dar seguimiento, y cualquier irregularidad fue el último tema abordado por la consejera Sonia Pérez. Ojalá que este proceso de la Ciudad de México que se avecina, en el que vamos a elegir o reelegir, según sea el caso, a los 16 alcaldes, sea de altura de miras, pero lo importante es que se logre abatir el abstencionismo, porque en el 2021, con algunos casos aislados, fue con Ixtapalapa, Coyoacán, el abstencionismo superó hasta el 55%, y en otras alcaldías como Iztacalco fue de 50%, y eso no es correcto, dado que el alcalde es la autoridad directa en el tema de solución de problemas, y otros son el gobierno central en esta capital del país. 12:30. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son a la fecha un total de 7 países en el mundo que practican la eutanasia. En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 97, pero solo se convirtió en ley en 2015. En 2018, una
mujer que sufría esclerosis lateral amiotrófica, incurable. Según su familia, transformó su vida en un tormento, y ahí queda pues la polémica eutanasia frustrada en ese caso de una mujer colombiana. Y estamos enlazados con el diputado Emanuel Reyes de la Comisión de Salud ante la 65 Cámara de Diputados. Gracias, diputado, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Querido Fede, me da muchísimo gusto saludarte y saludo con mucho aprecio a tu amplio, pero muy amplio auditorio. Gracias, aquí estoy una vez más, encantado de poderme entrevistar contigo y con tu auditorio. A tus órdenes. Precisamente, diputado, el tema de la Ley General de Salud para regular la eutanasia, o simplemente legislar y hacerla válida, como ya ocurre en 7 países en el mundo. ¿Cree que México esté distante a sumarse a esa lista de naciones donde se practica legalmente la eutanasia? Pues fíjate que es un tema en el que hemos venido ya discutiendo desde hace ya cerca de un año al interior de la Comisión de Salud. Se han dado ya algunos foros, algunos parlamentos. Hace un año desarrollamos la primera semana de la eutanasia, donde contamos con expertos en la materia, profesionales de la salud y también de la UNAM, en lo particular el Comité de Ética y de Bioética, y bueno, pues también algunos estudios que abordamos durante el desarrollo de la misma. Y pues me parece que hoy en México hay condiciones de poder avanzar. Hay un número muy importante de casos de personas que padecen enfermedades crónico-terminales, y en este tenor pues debo decir que lamentablemente el cáncer cobra la vida de muchas personas, y a raíz de este debate que se abrió de frente a la sociedad, debo decirte que lamentablemente hay muchas personas que se comunican constantemente con la Comisión de Salud porque consideran que ya es posible la eutanasia. Es un tema que está pendiente en la Comisión de Salud y que lamentablemente no hemos logrado avanzar, a pesar de diferentes iniciativas que se han presentado por diversos legisladores pertenecientes a casi todos los grupos parlamentarios. Y bueno, pues me parece que hoy hay una voluntad política manifiesta de varios de los legisladores en sí avanzar en este tema, es decir, despenalizar el acto deliberado de poner fin a la vida de una persona que padece alguna enfermedad terminal o una condición médica irreversible. Pues esta, como bien lo menciona la propia iniciativa, debe de ser a petición expresa y voluntaria de dicho paciente, y que es necesario entonces poder considerar que también la persona debe de tener más de 18 años, que debe de ser prescrita por un profesional de la salud y que debe de haber una valoración expresa para que se dé esta situación a favor de aquella paciente que lo está solicitando. ¿En qué caso sería viable requerir la eutanasia, diputado? Pues mira, básicamente la eutanasia tendría que ser para personas que sufren una condición médica irreversible, entendiendo como la condición que sin producir la muerte inmediata genera dolor físico, sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico, que limita el ejercicio de una vida libre y autónoma y que no responde a los tratamientos curativos disponibles al alcance del paciente. Es decir, pues cuando hay agonía de por medio, cuando el paciente sabe que tarde o temprano llegará su muerte y que pues ya decide terminar su vida, es decir, grita o pide auxilio para bien morir. Esto tendría que ser la determinante para poderse aplicar la eutanasia, es decir, no es para cualquier persona, no es por una situación que sean adultos mayores, para que esto quede claro de frente al auditorio, porque a veces se piensa, bueno, es que entonces ya los adultos mayores podrán solicitar la eutanasia. No, solamente es para enfermos que están padeciendo una enfermedad terminal y que tendría que ser a partir de los 18 años, tiene que ser una manifestación voluntaria, tiene que ser la posibilidad de que aquella persona que está sufriendo, pues que lo solicite. Es decir, es un derecho humano y esta tiene que ver con una opción más que el sistema de salud podría ofrecer a la hora de dar un tratamiento a aquella persona que está padeciendo dolores de muerte. Es decir, seguimos reconociendo la importancia de los cuidados paliativos y también aquella persona que decida padecer todos y cada uno de los dolores de muerte, pues también se tendrá que respetar. Es decir, la eutanasia no sería obligatoria, es una opción más que estaría a disposición del paciente
y por supuesto suministrado por las instituciones de salud. Ahora, en el tema, perdone que lo incluya, diputado, presupuestal, qué difícil es mantener a un pariente, ojalá no sea el caso nunca, pero en un hospital cuando no hay una fecha, y perdóneme el término, de caducidad, o saber cuándo, y menos si el ser querido no cuenta con un seguro médico o es derechohabiente de seguridad del ISSSTE o del IMSS. Uh-huh. Pues mira, definitivamente las enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo en la etapa terminal pues resultan muy costosas. Esto tiene que ver con comprometer también el patrimonio no solamente de la persona que está sufriendo, sino también de la propia familia. Y ha quedado demostrado que aquellas personas que padecen cáncer pues embargan su vida, su patrimonio y el de su propia familia. Y es justamente aquí hay una reflexión donde aquel paciente que sabe que tarde o temprano va a morir, pues dice, yo sé que en 2 meses, en 3 meses voy a terminar, y pues para ahorrar esta situación tanto para la familia como para la persona que sufre. Entonces pues es una reflexión, es una decisión personal. Aquí también tendríamos que pensar en los principios éticos, morales y religiosos, que esto de ninguna manera resulte una imposición, sino una decisión más. Es decir, aquella persona que decide por principios religiosos padecer los dolores de la muerte, pues que se respete, pero también aquella persona que decide adelantar su muerte mediante este método denominado eutanasia o muerte digna sin dolor, pues que también tenga la libertad para poder hacerlo. Nos encontramos en la práctica real con las disposiciones del Código Penal Federal, y pues hay un grupo de similares a usted en el Congreso actual, pues piensan que en este periodo ordinario último de la 65 legislatura podría reformarse la ley de salud para dar entrada a la eutanasia. ¿Usted lo ve así, diputado? Pues mira, yo he platicado con varios de los legisladores, me parece que es una condición propicia, me parece que hay condiciones políticas en este momento de poder avanzar, y lo importante es de que en esta iniciativa pues tiene que ver la firma de casi todos los legisladores pertenecientes a la Junta Directiva de la Comisión de Salud, es decir, no es una iniciativa solamente del presidente de la comisión, de tu servidor, sino también de varios que lo integran. Y bueno, pues es importante también resaltar que hay algunos legisladores que han fijado su postura clara, como en el caso del PAN, donde ellos, en lugar de proponer esta iniciativa, pues ellos han decidido optar por el tema de los cuidados paliativos. Se respeta ampliamente, pero también hay que considerar que hay una gran mayoría que está a favor, entonces hay voluntad política. Me parece que esto podría abonar para que a la brevedad podamos avanzar. Claro que en esto tiene que ver la posibilidad de seguir dialogando con expertos y de seguir fortaleciendo el proyecto, también de dialogar con nuestros homólogos, que es la Cámara de Senadores, pero me parece importante también retomar lo que nosotros hemos construido ya a lo largo de un año, es decir, hasta, yo te podría asegurar, estamos a punto de publicar un libro sobre las memorias de la discusión que se dio al interior de la Cámara de Diputados, de la mano del UNAM, para poder abordar este tema tan importante. En este libro pues contienen estadísticas, contienen encuestas, contienen una investigación muy seria de cómo la gente abordaría esta situación, y también reflejaría que la mayoría de los mexicanos estarían sí dispuestos en aceptar esta propuesta. También entendemos que hay gente que pues tiene principios, que tiene un pensamiento un tanto conservador, pero también pues no se invade el pensamiento personal de quienes así lo han manifestado. Y en esta parte final, agradeciendo su disposición, diputado, de tomar la llamada para Radio Cañón, que llega hasta su entidad de origen. Veía en la conclusión de sus compañeros de curul, enfatizan que sería viable solo si la persona, ya lo explicó usted, pero quiero hacer énfasis ahí, es diagnosticada con una enfermedad terminal que le genera un dolor intenso, o bien en periodo de agonía que a su vez le dé un pronóstico de vida de entre 2 o 3 días. Y en otro caso tan grave como estos es el Alzheimer, diputado, porque hay ocasiones en que se pierde la vida el diagnosticado después de un tiempo indeterminado solo por olvidar la respiración. ¿Pueden ser entonces estos padecimientos los que lleguen a esa conclusión?
Pues mira, aquí tendrían que intervenir los comités de ética y de bioética, como en el caso de una institución tan seria como lo es la UNAM. Ellos tendrían que ayudarnos a hacer la valoración de cada uno de los casos. Creo que lo que deja de manifiesto esta iniciativa tiene que ser la independencia del paciente, que no haya influencia de nadie más y que sea una manifestación voluntaria, expresa, directa, y que además esta sea por escrito. Si no es así, pues creo que tendría que entonces entrar el comité de ética para poder determinar y para poder valorar cada una de las situaciones que se presenten. Diputado Emanuel Reyes, ¿algún comentario que desea agregar sobre el particular? Adelante, por favor. Pues que este es un tema muy importante que tenemos que avanzar, necesario, urgente, y que esto garantiza la posibilidad también de reconocer un tema en el que muchos hemos estado de cerca, todas y todos hemos tenido un familiar, un amigo, un conocido con cáncer, y pues es lamentable que no podamos hacer nada para poder evitar el sufrimiento, para poder evitar el dolor. Creo que si hoy se da esta alternativa y que esta alternativa además sea una disposición de la propia Ley General de Salud y que además esta esté proporcionada por las instituciones de salud, pues me parece que podría ser la posibilidad de ayudar a aquella persona que pide a gritos morir de manera digna, de manera feliz, y creo que esta podría ser una de estas de las alternativas en la que inclusive los familiares podrían conceder las facilidades y los instrumentos para poder garantizar el bien morir a aquella persona que está padeciendo dolores de mácula. Gracias por el tiempo dispuesto con este servicio informativo, diputado, y buenas tardes para usted. Gracias, querido Fede, ya sabes que siempre a tu disposición y también para tu auditorio. Gracias, te mando un abrazo, feliz fin de semana. En reciprocidad, diputado Emanuel Reyes, de la Comisión de Salud, en la 65 legislatura, 12:44. No se vaya, hay más información aquí en Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:47. Revisaba una información antes de enlazarnos con el periodista especializado en tecnología Global IT, Adrián Campos, sobre la ley de ciberseguridad y protección para que personas adultas y de la tercera edad no sean víctimas de estafas. Crean videos falsos de un youtuber para robar datos. Mr. Beast, con el fin de atraer a sus seguidores para que participen en un sorteo, ganar $500, pero expertos en ciberseguridad alertan que se trata de una estafa que solo busca obtener los datos bancarios. Muchas gracias a maestro Adrián Campos por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Buenas tardes primero. Buenas tardes, maestro Lamón, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Citaba este ejemplo, crean videos falsos de un youtuber para robar datos, pero qué grave es para las personas adultas y tercera edad cuando son víctimas de estafas por parte de esos grupos. ¿Qué se debe hacer en la perspectiva del maestro Adrián Campos? ¿Qué debe legislar el Congreso de la Unión? ¿O qué penalidad más severa para bajar el nivel de delitos de ciberseguridad? Lo que más hace falta es tal como tal de la definición de ciberdelincuencia en la ley. ¿Por qué? Porque no lo marca como tal, al final de cuentas lo dejan de una manera muy ambigua. Aunque en México sí existen diferentes pues leyes y reglamentos que protegen los datos, que son obviamente que es lo que pues está más, podemos decirlo, a la vista de la gente y lo que nos pueden robar, que son los datos, pues debería de ser una ley de ciberdelincuencia y ciberseguridad como tal. Eso no lo marca porque queda demasiado ambiguo. Lo que alguna vez hizo la senadora Lucía Trasviña, pues propuso fue crear la Agencia Nacional de Seguridad Informática, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero pues no está cerrado nada. Seguimos viendo que son alrededor de entre 16 a 30 leyes que tienen que ir hablando y sobre todo aprobando para que esta pues delincuencia organizada, porque realmente es una delincuencia organizada, se vaya pues teniendo el castigo que de verdad merece y sobre todo vaya dejando de ser objetivo las personas de tercera edad, que son las que más fácilmente pueden caer en esto, y a quienes desgraciadamente pues les van a robar no solamente los datos, sino también en ocasiones hasta la vida misma. Es correcto, y cuando un adulto mayor
Maestro Adrián Campos se encuentra en el proceso de definición de un testamento. Incluso ahí llegan a presentarse en los hospitales privados y de 5 estrellas delincuentes de esta estirpe, quienes los estafan y al final han logrado en algunos casos en México, me han comentado, quedarse con la fortuna o el bien o los bienes de este adulto mayor. Así es. Voy a poner el caso que se dio durante la pandemia, y no fue precisamente aquí en México, pero nos puede dar más o menos una idea de lo que puede llegar a ocurrir. Durante la pandemia, recordemos que el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue empezar a ofrecerles apoyos a sus ciudadanos, siempre y cuando pues pudieran acreditar su identidad y sobre todo que eran de una población que realmente tuviera necesidades económicas. Y los ciberdelincuentes encontraron una brecha de negocios ahí con ellos muy grande. Y hubo el caso de una señora, si no tengo mala memoria, fue en Massachusetts, que era una persona muy humilde y cuando se acercó con la Seguridad Social a cobrar esa ayuda que les estaba dando el gobierno de Estados Unidos, resultó que habían robado sus datos. A eso es lo que se refiere con ciberdelincuencia, al robo de nuestros datos, no precisamente al robo de nuestra computadora como tal. Y eso es muy fácil de hacerlo. Entonces esta persona pues robaron sus datos, se hicieron pasar por ella y pues le robaron todo el apoyo y ahora pues se quedó sin atención médica, se quedó sin el apoyo económico que el gobierno le daba y está en lucha por ellos y sobre todo necesitaba el apoyo porque uno de sus familiares, en ese caso su hijo, estaba muy grave debido al coronavirus. Es un caso. Por eso nos puede dar una perspectiva enorme de cómo puede correr riesgo nuestros adultos mayores en este caso. Porque al final también, recordemos que nosotros como generaciones, lo que le llaman ahora generaciones X, Z, X, Y y Z, así, tal cual en orden alfabético, pues crecimos de alguna manera con la tecnología. Sin embargo, nuestros adultos mayores, pues no, que a las personas que son mayores de 40 años, nos ha costado un poco esa transición de lo análogo a lo digital, pues no quiero imaginarme, por ejemplo, a mis abuelos, ¿no? Entonces es por ello que debemos tener cierto cuidado con ellos, y no diré cierto, más bien, mucho cuidado de qué es lo que entran, hacia quién se acercan, qué es lo que leen, y sobre todo, hasta de los mensajes de WhatsApp que nos llegan, no porque nos lo mande nuestro familiar, que siempre están mandando a cadenas, quiere decir que sea seguro. Fíjese, maestro Adrián Campos, que aquí, en su casa informativa de Radio Cañón 760, hace unos días, un par de semanas, recibimos una llamada de gente adulta mayor, a través de la cual nos dicen, es que en WhatsApp hay una oferta para invertir 5,000 pesos en Pemex, y que así lo pide el presidente López Obrador. El presidente lo abordó incluso en su mañanera, y es el tipo de delitos que todavía hay vacíos en la ley que permiten su proliferación. Así es, justamente esa ley de vacía. ¿Por qué? Porque al final pues no sabemos hacia qué tipo de engaños se está dando, y es por eso que decía, debemos de definir como ciberdelincuencia no precisamente a los grandes ataques informáticos, no al secuestro de información de los grandes corporativos. La ciberdelincuencia se refiere también al robo de identidad de las personas, y es por eso que ese es el espacio que queda más ambiguo dentro de esta ley, y es lo que aprovechan los ciberdelincuentes para poder de alguna forma robar y menguar toda la economía de nuestros adultos mayores, y no solamente de ellos, también de los niños. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también son un eslabón muy débil, ya que carecen, tanto nuestros adultos mayores como los niños, carecen del conocimiento, y los niños, pues para ellos se les hace fácil darle clic a todo. Entonces, en ocasiones, gracias a esos dos sectores de la población, es que la información se roba, y pues ahí es donde vienen las grandes ganancias para esos delincuentes organizados. Aunque en México existe pues una ley de protección de datos personales, o el INAI debe hacer esa tarea, ¿cómo podrá reducirse esa brecha entre el delincuente y el afectado? Como les decía al principio de la entrevista, existen una gran cantidad de leyes que protegen nuestros datos. Como se lo dice, el INAI creo que es el más conocido, pero también los bancos están obligados precisamente a cuidar nuestros datos. Es decir, cualquier persona que tenga datos personales de sus amigos, usted, maestro Lamont, pues está obligado a cuidarlos, ya sea un sitio web, ya sea el mismo banco. Es más, hasta, por ejemplo, puede ser hasta nuestros correos electrónicos, las mismas empresas, ya sea Google o donde tengamos hospedado, tienen la obligación de protegerlos. Lo que pasa es que también, en esas ocasiones, cuando
tienen alguna brecha este tipo de negocios, pues se amparan en ocasiones que no están su domicilio fiscal o están domiciliados en México, y por ello, pues, lo que lo hace más difícil de castigar también para los delincuentes. Finalmente, maestro, pues tal vez ante la inacción de este Instituto de Datos del INAI, tendremos que optar por quien pueda cubrir además el costo por las empresas de ciberseguridad privadas que hay en México. Yo creo que al final de cuentas lo que debemos exigir como mexicanos es que regrese el INAI. El INAI es un instituto que merece todo mi respeto, con el que he visto cómo trabajan, y realmente es un instituto muy que tiene una tarea muy loable, y lo ha hecho bastante bien. Sin embargo, pues ahorita que está en acción, pues nosotros como ciudadanos nos queda más que realmente cuidarnos. ¿Y qué es lo que me refiero con cuidarnos? Pues tener lo que se le llama tener una higiene digital. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pues si ya lo que tenemos es cuidarnos, qué correos abrimos. No porque aparentemente sea de una persona cercana a nosotros, quiere decir que no sea, quiere decir que sea seguro. Abramos el correo, más no descarguemos los archivos que nos envían. También estar actualizado sobre todos los ataques, como usted decía ahorita. Hay que estar pendiente de las noticias. Esto del fraude de Pemex, pues ya se dio a conocer en diferentes medios, ya tiene algunos meses. También se dio con sitios web en los cuales pues decían que, por ejemplo, el ingeniero Carlos Slim estaba diciendo que era una gran, tal cual el título, Carlos Slim anuncia esta gran inversión. Le daban clic y la gente entraba y ponía su datos de tarjeta porque quería invertir como Slim, hacerse ricos, y obviamente pues les quitaban el dinero. También crear grandes contraseñas, fuertes contraseñas. Empezar a tener una combinación de números, letras y quizás símbolos, poner una arroba, un número y mezclarlas. También verificar la autenticidad de los correos electrónicos, como les decían, y la privacidad en redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que no aceptemos a todas las personas que nos dan solicitud de amistad en todas las redes sociales, porque no sabemos ni siquiera quiénes sean, y en ocasiones pues llegan a crear perfiles falsos con tal de crear una amistad o un lazo en el cual pues en ocasiones también puede convertirse en un fraude o hasta en un robo de identidad. Maestro Adrián Campos, periodista, colega especializado en tecnología global, agradezco enormemente nos informe a la audiencia, a nosotros, cómo prevenir no abrir el correo a quien uno cree o buscando una amistad irracional podría ser esa condición. Le seguiremos requiriendo cuando su tiempo le permita, maestro, por favor. Muchas gracias y buenas tardes para usted. Gracias, maestro. Hasta luego. Muy buen fin de semana. Muy amable. 12:57, llegamos a la recta final de este espacio meridiano de Radio Cañón 760 El Cuadrante. Le invitamos a continuar nuestra barra plural, incluyente y generadora, como usted lo necesita, de contenidos. Tengan un buen fin de semana, cuídense por favor, no le bajen la guardia iba a decir ébola, pero no, de ninguna manera, no, a la COVID-19. 760 El Cuadrante con ustedes, mejor fin de semana. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.